Ayer fue impresionante la movilización de los movimientos sociales en todo el país. Pero lo que me sorprendió fue en la provincia de Misiones. Sí. Está reflejado en la tapa del diario Primera Edición de hoy, una foto muy buena. Sí. Se habla de 20.000 personas. Día laborable, mitad de jornada, muchísima gente. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, Hugo? Como siempre, Ariel, en términos de naturaleza diría yo, porque la naturaleza se impone, lo que se ve es la punta de lo que no se ve, ¿no? El ejemplo más claro es el famoso iceberg. Sí. Ves una superficie que sale afuera del agua y no te imaginas lo gigantesca que es abajo. Lo que se está viendo es la punta del iceberg, que es mucho más grande de lo que se está viendo y que está atenuado porque este gobierno nacional actual, junto con los gobiernos provinciales, ha puesto lo que no se ha puesto en la historia de la Argentina en ayuda social para que esto no estalle. Entonces, si la gente se quejaba porque antes había planes sociales, ahora hay el doble de planes sociales. Si la gente se quejaba porque antes había contención para la gente que de alguna manera está, yo diría, al borde, en el límite, en el abismo, ahora hay el doble de contención. Ahora lo que estás viendo es que esa contención que está llegando en grandes cantidades, vos fíjate el rol que ocupa hoy Carolina Stanley. Nunca en los últimos años tuvo un rol tan destacado quien está encargado de contener, porque esto de ponerle ministerios y títulos, viste que ahora cambian los ministerios, Sí. Cierran un ministerio y ponen una secretaría. El rol que tiene Carolina Stanley es el rol que ha tenido muchos otros dirigentes en otros gobiernos, que es el de contención, que no es lo mismo que ayudar a la gente a salir de la pobreza, que no es lo mismo que ayudar a desarrollarla, que es lo mismo que ayudarla a que tenga un futuro mejor. Contenerla es eso, es contenerla. Che, Ariel, acá hay una señora que acaba de llegar con un ataque de histeria, con un ataque de nervio a la radio, quiere salir al aire, entonces Sí. vos qué me vas a decir, mira Hugo, tranquilizarla un poco primero, porque así como está esta señora no va a poder hablar. Entonces, dale contención, tranquilízala, Sí. bajalo y cuando esté mejor, Sí. entonces recién a partir de ahí nosotros tomamos contacto con ella. Bueno, lo que ha hecho Carolina Stanley, lo que están haciendo la mayoría de estos pseudoministros, es poner plata abajo para que esto no estalle. Ahora, estás viendo que aún con esa enorme cantidad de dinero que se está poniendo de contención, porque hay mucha gente, Ariel, yo me quiero detener en este tema que Sí. no es menor, porque hay mucha gente que te dice, actúa como actuaban los sofistas, ¿no? Los sofistas siempre arrancaban obviamente de una consigna verdadera y después ponían una consigna falsa y llegaban a un resultado falso. Hay mucha gente que te dice, el país no está tan mal, porque si estuviese tan mal ya hubiese reventado. Vos fíjate qué consigna más peligrosa, ¿no? Yo tengo de hecho gente con la que he conversado que me dice, Hugo, en otros momentos la gente salía a la calle, rompía, incendiaba todo y fíjate que ahora la gente está tranquila. O sea, tenemos Todavía. que no, pero yo quiero detenerme en este razonamiento, Ariel. Por ahí podríamos hablar de miles de temas, pero a mí me gusta desmenuzar a veces razonamientos, Sí. porque me parece que es importante desmenuzar los razonamientos. La gente que me dice a mí, el país no está así como dice mucha gente, porque fíjate que no hay estallido social. Yo lo primero que le digo es, entonces tiene que haber estallido social para que vos creas que está mal. No, yo no estoy diciendo eso. Sí, vos me estás diciendo eso. A ver, hubieron muchísimas marchas. A lo largo de estos años hubieron muchísimas. Para nombrar una que se me ocurre masiva, la que se dio en Luján, Sí. donde hubo más de 1 millón de personas, ¿sí? Pero que nos quedamos con la polémica de Hugo Moyano en la primera fila. Ponele donde vos quieras. Esa fue para los medios fue esa. Ahí hubo 1 millón de personas. Tremendo fue. No estoy haciendo el análisis de si fue inducido Sí, o no. sí. Ahí hubo 1 millón de personas, ¿sí? Sí. Ahora, si ese 1 millón de personas se manifiesta como se manifestaron, donde no hubo un solo atraco, un solo incidente, ¿sí? Sí. El país está bárbaro. Si ese 1 millón de personas hubiesen salido a incendiar Luján, Sí. che, guarda que el país se incendia. Entonces, no puede ser que en la República Argentina tomemos correlato de cómo está la situación del país por la violencia que haya en la calle. Acá hay un déficit enorme de la dirigencia argentina, Ariel. La Constitución Nacional dice que el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes. Lo dice la Constitución Nacional. ¿Qué es lo que está diciendo la Constitución? Está diciéndole al pueblo, muchachos, ustedes quédense tranquilos, que cuando haya situaciones peligrosas, situaciones de riesgo, situaciones conflictivas,
vuestros representantes tienen las armas institucionales para actuar. Entonces el pueblo, ¿qué viene esperando y qué viene pasando desde hace tiempo? Con muchísima tranquilidad. Viene esperando que nuestros representantes solucionen esto que está pasando. Y nuestros representantes están en el Congreso Nacional y están también en cada una de las legislaturas provinciales y en los consejos liberantes. ¿Tienen las armas? Sí. Vos abrís el reglamento de cada uno de estos parlamentos y tienen las armas. Tienen las armas que le dan los reglamentos, sí. Tienen las armas que le dan las leyes locales, sí. Tienen las armas que le dan las leyes nacionales. Ahora yo pregunto, teniendo todas esas armas para solucionar, porque la Constitución le dio el deber, ¿están dejando que esto que estamos viendo suceda? ¿Le siguen votando los proyectos? ¿Le siguen votando el saqueo del país? ¿Le siguen votando el déficit cero para este año? No lo van a poder cumplir ni que quieran el déficit cero. No, tienen que eliminar a media Argentina. Bueno, entonces le siguen dando herramientas para que el presidente continúe con este gobierno que está llevando adelante. Ahora, y con esto cierro porque si no parece que estoy divagando. No. Ahora, la gente, como nunca en la historia de la Argentina, institucionalizada, dice, pero no somos nosotros los que tenemos que resolver esto. Son nuestros dirigentes, porque la Constitución dice que el pueblo no delibera ni gobierna. Y fíjate lo que están haciendo los dirigentes. La están invirtiendo. No, nosotros no podemos hacer nada porque la calle está tranquila. Cuando la calle reviente, ahí vemos qué hacemos. Dicho de otra manera, si la calle se incendia, lo echamos a Macri. Pero tenemos que esperar que primero la calle se incendie. Ahora, esto no es así. Esto es invertir la manda constitucional que dice... El pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de su representante. Yo te diría que si hay un estallido es por la incapacidad manifiesta de nuestros representantes que no están haciendo nada. Que están viendo lo que está pasando con la economía, que están viendo lo que está pasando con las empresas que cierran todos los días, que están viendo con lo que está pasando con las tarifas que ya son impagables, que están viendo el cansancio de la gente y así todos no hacen nada. Entonces, si estamos esperando para hacer algo que la gente reviente, estamos acudiendo a la violencia como forma de solucionar las cuestiones, cuando todos los dirigentes políticos siempre decimos vivimos en democracia desde el 83. La democracia es para solucionar las cuestiones que haya que solucionar a través de los consensos y de las discusiones, no a través de la violencia. Cierro, contestándole a este amigo que me decía, pero el país está, yo no veo que el país esté mal porque no hay estallidos. Yo le decía, o sea que vos sos uno de los que incita a que haya estallidos. No, yo no estoy incitando a nada. ¿Cómo que no? Si vos escuchás a esta persona, hoy acá sentado en la radio al lado mío, y hay gente que nos está escuchando y la está pasando muy mal. Muy mal. Y vos escuchás a una persona acá sentada en la radio que dice, el país está bárbaro porque yo no veo que haya estallido. El que está escuchando a través de su receptor de radio está diciéndole a los amigos, che, escuchá lo que está diciendo el señor este. ¿Viste? Porque no hacemos bardo, creen que estamos bien, entonces ¿qué tenemos que hacer? Salir a la calle. Es una incitación a la violencia. Y no se puede utilizar de esta manera a un pueblo que está siendo súper paciente, que se está aguantando con todas las leyes, este ajustazo que está recibiendo, pero que está esperando que sus representantes hagan algo. ¿A cuánto estamos de un 2001? De una crisis de representatividad. Porque uno dice 2001 y se mezcla todo. No estoy hablando de los 19 muertos en la Plaza de Mayo, estoy hablando del que se vayan todos. ¿A cuánto estamos? Ya estamos. ¿Ya estamos? Ya estamos en el 2001, pero hace tiempo. ¿Por qué? Porque la sociedad no se reconcilió con la clase política. La sociedad no se reconcilió con la clase política. La sociedad decía, el kirchnerismo roba, y ahora a lo sumo, cuando se vaya Macri, van a decir, y el macrismo también robaba. O sea, no ha habido reconciliación. Yo te pregunto, en este momento, con todo lo que está pasando, yo te escuchaba vos cuando venía para acá en la radio diciendo, hay diputados que no van al hospital. ¿No van? Si hay un lugar para tomar contacto con lo que le está pasando a la gente, uno de los ámbitos más importantes es la salud. Entonces, ¿qué están esperando los representantes? ¿Qué están esperando los legisladores nacionales? Quiero recordarle a la gente que nos está escuchando. Te digo porque yo voy, tengo un familiar en oncología y me toca ir todas las tardes. Bueno, yo quiero recordarle a la gente, ya que estamos hablando del Parlamento y del ámbito institucional, si querés después nos vamos a otro tema, quiero recordarle a la gente que el presidente que gobierna la República Argentina, desde que asumió hasta el día de la fecha, tiene minoría en ambas cámaras del Congreso Nacional. Sí. ¿Está claro? Un hecho que complica la gestión de un gobierno. Aún ganando, seguiría en igual situación. Aún ganando, seguía en minoría. Entonces, cuando vos tenés un presidente que tiene minoría en la Cámara Alta, que es el Senado, y minoría en la Cámara Baja, que es la Cámara de Diputados Nacionales, vos tenés que entender que está gobernando y está llevando adelante su gestión en colaboración con el Congreso. ¿Sí? ¿Me seguís? Sí.
Mauricio Macri no podría haber llevado adelante ninguna de estas medidas si no hubiese tenido colaboración. Acá me están haciendo señal de que... Ahora está hablando Macri, dice Macri anuncia medidas para economías regionales, Bueno. por los empleados que cobren más de 17.500 pesos. Hay que poner el foco en el crecimiento. ¿Qué dice Sole? Que va a sacar directamente a aquellos que cobren menos de 17.500 pesos, los empleadores no van a tener una reducción importante en las cargas sociales. A ver, va de nuevo. Como empleador, Sí. tu empleado cobra menos de 17.500 pesos, Sí. no vas a pagar prácticamente cargas sociales. Pero esto está dentro del marco de las provincias que cumplieron con la disminución dentro de lo que fue Yo la quiero firma del ver pacto. la reglamentación, quiero ver el boletín oficial. Gracias, Sole. Acostumbrado a este señor, yo quiero ver el boletín oficial. Y de todas maneras, no llega a ser ni siquiera un parche para el aguacero. ¿No? No, por favor. Aparte que Mauricio Macri habla de crecimiento. Nuestra economía no está pero ni cerca de crecer. Podemos estar, y yo creo que tampoco para este año, pero podemos estar, si se quiere, un poquitito queriendo arrimar el hecho de salir de la recesión. Salir de la recesión es salir de un balance negativo por más de 3 meses consecutivos, cosa que la Argentina, no hay ningún indicador que diga que la Argentina este año va a salir de la recesión. Para que se entienda, vos tenés la superficie de la tierra sobre la que caminamos todos, ¿sí? Sí. Ese sería el cero. Sí. Por abajo de la superficie, lo que sería el subsuelo, es la recesión. Por arriba de la superficie es el crecimiento. Bueno, la Argentina este año, en términos de este año, según el Fondo Monetario Internacional, va a tener -2 de crecimiento. O sea que le falta -2 para llegar al piso, para llegar a 0. Y Mauricio Macri está hablando de crecimiento, que sería +2. ¿Está claro? Bueno, ningún pronóstico dice que la Argentina en el término del 2019 va a salir de la recesión. Para hablar de crecimiento ya tenés que haber salido de la recesión. Ningún pronóstico de ninguna consultora económica, ni siquiera la del Fondo Monetario, dice que la Argentina va a terminar el 2019 habiendo salido de la recesión, y este hombre está hablando del crecimiento, lo cual es un sofisma. Pero un poco cerrando el tema, para no hacerlo muy largo, el presidente está gobernando con el apoyo absoluto de la Cámara Baja y la Cámara Alta. Absoluto no, porque hay legisladores que votan en contra, pero sí mayoritario. Entonces, ¿el apoyo de quién está teniendo Macri? Nuestra gente, quien nos está escuchando, tiene que saber que la Cámara Alta es la Cámara de Senadores. Los senadores representan a las provincias, no a los ciudadanos. Ergo, cada vez que Mauricio Macri tiene mayoría en el Senado, que lo ha tenido en todas las leyes que ha impulsado, tiene el apoyo de las provincias de la República Argentina y de los gobernadores. No hablamos más de este tema. No hay un solo gobierno que pueda decir no lo hemos apoyado a Macri porque le han votado todas las leyes. Cuando tiene los votos de la Cámara de Diputados de la Nación, tiene los votos del pueblo. Y entonces muchas cuestiones que son muy importantes, no para nosotros, sino para nuestro futuro, como por ejemplo el acuerdo con el Fondo Monetario. Un acuerdo tan doloroso con los antecedentes y tan, yo diría, letal para el futuro de la Argentina como el que tenemos con el Fondo, como mínimo debiera haber pasado por el Congreso. No hay una cuestión institucional tan grande como endeudar a las futuras generaciones que no se pueda llevar al Congreso. Y no se llevó porque el presidente no lo quiso llevar y porque el Congreso tampoco le reclamó. Entonces, acá hay un cogobierno. Cuando vos hablas con los gobernadores te dicen, bueno, pero nunca le sacamos tanto a un gobierno nacional como le estamos sacando ahora. No te lo dicen, no te lo van a decir al aire. Sí. Al aire. Pero cuando vos le hablás y los cuestionás por abajo, le decís, che, ¿por qué le están apoyando todas las medidas? Porque le estamos sacando lo que queremos. No le pudimos sacar esto a Cristina, no le pudimos sacar a Néstor, no le pudimos sacar a Alfonsín. Este tipo, con tal de que le votemos, nos está dando lo que nadie nos dio nunca en nuestra historia. Eso te contestan. O sea que esto se ha convertido en una historia de como si fuese una gran piñata, ¿no? ¿Qué le puedo garrapiñar al gobierno nacional? Ah, no, el tipo está tan necesitado de votos que me va a dar esto. Entonces me da, yo le sigo votando. Increíble. 10 de la mañana, 16 minutos en la República Argentina. Está Hugo Escalada con nosotros en esta mañana de día jueves, con llovizna en algunos sectores de la ciudad y con pronóstico de más precipitaciones para el día de hoy. La principal noticia a nivel nacional pasa por esta hora. Macri anuncia medidas para economías regionales, libera cargas impositivas a empleadores por trabajadores que cobren hasta 17.500 pesos. Habrá que ver la publicación en el boletín oficial, digo. Esta noticia se concatena directamente, perdóname, Sí.
con la que salió ayer, en donde la FIP dio paso atrás en el aumento del porcentaje de cobro a los morosos. Exacto. ¿Sí? Que fue un pedido de todos los empresarios. Bueno, y esto también. O sea, esto no es para crecer. Frente a la cantidad de empresas que están quebrando, porque no pueden sostener sus costos. Cerro Villiquen, para ti, Editorial Atlántida, Fate. Arcor está amenazando con irse del país. Arcor, Arcor. Una de las multinacionales de la República Argentina, yo te diría, de antaño, ¿no? Arcor. Coto tiene 25.000 empleados y ya ha dicho que si esto sigue así, se le dificulta y está con grandes problemas para pagar salario. Entonces, ya no hablamos de las empresas chiquitas, estamos hablando de las grandes. Entonces, estas medidas, resulta ser que no podían pagar a término y encima la FIP salió anunciando en estos días que iba a aumentar, ¿sí?, el porcentaje de penalidades para quienes no pagaban en término los aportes en la FIP. Entonces, el gobierno nacional, ante el pedido de los empresarios, dijo no, vamos a seguir con las penalidades que existían antes, no aumentemos las penalidades. Y ahora el gobierno sale a decir que va a haber, ¿sí?, una suerte de laxitud en los aportes. Lo que están haciendo es darle un poco de oxígeno a las empresas para que no se terminen de ahogar. Vamos a soltar un poco la rebaja, el aporte patronal, vamos a soltar un poco el tema de las penalidades con la FIP, le estoy dando una especie de, yo diría, le estoy poniendo una cataplasma, le estoy poniendo un paño de agua fría a las empresas que están al borde de la quiebra. Está bien, pero déjame... De ahí a crecimiento, ahí. A ver, déjame preguntarte algo. Sí. Yo no entiendo nada de economía. Te pregunto desde mi total desconocimiento. ¿Este es un problema impositivo o es un problema de mercado? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Este es un problema solamente del empresario que paga mucho impuesto? Porque ahora viene la perorata de ingresos brutos en la provincia, bla, 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 bla. Ya lo estoy escuchando a Pastori. ¿Y qué va a decir? ¿O es un problema del que nos está escuchando y no llega al día 15 de cada mes? Este es un problema económico. A ver, ¿se entiende lo que quiere decir? Sí, pero yo entiendo, está bien. Y te lo digo, ¿querés que te lo diga como empresario? Fabuloso, qué bueno, Macri. Ahora, el problema que tenemos es un problema que el empleado, el empresario, el que nos está escuchando, no tiene liquidez. Bueno. Ejemplo, te doy este ejemplo. Empleado público. En la provincia de Misiones se paga el último día hábil de cada mes. ¿Vos te acordás las colas que había en los cajeros automáticos para cobrar? ¿Por qué no hay ahora? Dato. Casi el 80% de los empleados públicos están endeudados con las tarjetas de crédito. La tarjeta de crédito automáticamente te toma de tu salario. El que no tiene crédito con tarjetas, lo tiene con el macro. ¿Viste cuando vos vas al cajero automático y te dice, usted tiene un crédito preaprobado de 270.000 pesos? Para un tipo que gana un sueldo de 25 a 30.000 pesos por mes. Fíjense este detalle. Empleados públicos, último día hábil de cada mes, los cajeros automáticos están vacíos. O no tan concurridos como en otra época. ¿Por qué, Hugo? Porque no hay consumo. O sea, vos lo que cuando vos hablas de temas impositivos, cuando hablas de temas específicos así como los que estás hablando de microeconomía. Y acá hay un gran problema en la macroeconomía. Hay un gran problema que tiene nuestro país, y el gran problema que tiene nuestro país es que justamente no solamente no crece económicamente, sino que está en recesión, sumado a una caída del consumo fabulosa. ¿Por qué ves todos los días noticias de que están cerrando? ¿Por qué cierran las empresas? A ver, ¿por qué puede cerrar una empresa? Porque no vende. ¿Por qué puede cerrar una empresa? Y bueno, entonces hay una caída de consumo. ¿Por qué hay una caída de consumo? Porque han aumentado las cosas y no ha aumentado el poder de compra de la gente. Si aumentan las cosas, y acá hay un correlato, vamos a poner un ejemplo con el gobierno anterior. ¿Había inflación en el gobierno anterior? Había. No tanto como ahora, pero había. Sí, había. Pero existían las paritarias libres. Y entonces, todos los años, al comenzar el año, negociaban los docentes, negociaban los gastronómicos, negociaban Moyano, y ya ponían las cifras que iban a hacer para ese año, las indicadoras para el resto de los gremios, ¿sí? Entonces, ¿en base a qué negociaban los sindicatos? ¿Un capricho? No. Los economistas decían, este año va a haber aproximadamente un 20 y un 22% de inflación anual. Entonces pedían un 22%
de reajuste en su masa salarial. Sí. Entonces, la cosa iba. ¿Por qué? Había inflación, pero había poder adquisitivo. Vos me vas a aumentar el 22% de lo que yo voy a consumir, pero Sí. me das un 22% en aumento, Sí. quedamos 0-0. O por lo menos Exacto. tratamos de empatar, ¿sí? Empatamos. Entonces el consumo en el anterior gobierno, para hablar no de temas políticos, sino de temas económicos, Ujú. sostenía la economía. ¿eh? El consumo sostenía la economía. Este es un gobierno que llega y pretende cambiar la macroeconomía y pasar de una economía sostenida en el consumo Ujú. a una economía sostenida en el endeudamiento. A ver, yo voy a tomar deuda, que fue lo que hicieron, Ujú. y voy a atraer inversiones. Tomaron deuda y se suponía que una vez que llegaban las inversiones, con lo que iban a generar las inversiones, iban a empezar a pagar la deuda. Tomaron deuda, las inversiones no llegaron nunca, las que llegaron para comprarle bucks o dólares y especular, y entonces este gobierno se encontró con que tuvo un fenomenal problema en la economía. Tuvo que aumentar de alguna manera el endeudamiento para seguir sosteniéndose y para que el Estado pueda seguir llevando adelante obra pública, etcétera, 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 y no tuvo un crecimiento de la economía que acompañe ese endeudamiento. Va Ariel Sayas y saca un crédito de 2.000 pesos en el banco, pero resulta ser que le acaban de dar la noticia de que le van a dar otro trabajo más del que tiene. Entonces toma el crédito porque dice, voy a poder hacer frente a estos 2.000, se sienta con el gerente le dice, Sayas, ¿cómo me va a pagar los 2.000? Mire, yo ahora en la radio estoy ganando 1.000, pero he aquí que, fíjese, acá le traigo un contrato que acabo de firmar, donde tal empresa, voy a hacer, como yo soy licenciado, voy a hacer consultoría y voy a ganar otros 1.000. ¿Veo que voy a tener 2.000? Ah, bueno, listo. Entonces, tengo una garantía de que usted me va a volver, le doy el crédito. Bueno, la Argentina tomó deuda Mucho. sin la garantía correspondiente, hasta que llegó un momento que quienes nos prestaban, olvídate, saca el Fondo Monetario, quienes nos prestaban, llegó un momento que después de los 100.000 millones de dólares que había tomado la Argentina de deuda, que es una barbaridad, dijeron no, como cualquier gerente de banco, che, este gobierno está tomando demasiado plata y no sabemos dónde va a sacar para devolver. Entonces, ¿qué pasó? Dejaron de prestarle a la Argentina. Cuando dejan y sale la noticia en todos lados y se prendió la luz de alarma de que el mundo no nos prestaba más plata, ¿qué pasa en un país cuando no te prestan más plata? Estás en default técnico. ¿Qué significa default? Esa palabrita significa que no podés pagar. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Hoy estamos en default? Recontra en default, hace tiempo. Ahora déjame que viene la segunda parte. Cuando el mundo le dice a la Argentina no te presto más un mango porque no me vas a poder devolver, el gobierno, por eso de la noche a la mañana giró, va corriendo al Fondo Monetario Internacional. Ahí entró el fondo. El fondo entra porque todos estos organismos que nos prestan plata, los organismos que se llaman organismos multilaterales, el Banco Mundial, el Club de París, etcétera, etcétera, todos a su vez están dentro del Fondo Monetario Internacional. Ujú. Sus países integran el fondo. Entonces, el Fondo Monetario, con los países que lo integran, y Argentina también lo integra, dicen, che, nuestra gente que le prestó plata a la Argentina no la está pudiendo devolver. Vamos a darle la plata a la Argentina para que le devuelva plata a nuestra gente. El Fondo Monetario Internacional le presta a la Argentina para que haga frente a los vencimientos de deuda que tiene, no para que utilice en otra cosa. Por eso le prohibió que ponga en frenar el dólar, por eso le exige ahora déficit cero. ¿Por qué el fondo le exige a Macri que este año haya déficit cero? Porque le dice, si vos continúas con el déficit que estás teniendo, no nos vas a poder pagar los vencimientos de deuda. Para asegurarme de que me vas a pagar los vencimientos de deuda que van a venir, que son muy grandes, no larga mañana una ley que diga que no vas a gastar la plata, vas a frenar la obra pública, no van a haber más aumentos, no vas a poner, vas a cerrar el Ministerio de Salud, vas a cerrar el Ministerio de Deporte, vas a achicar. Ni loco. ¿Por qué le pide el Fondo Monetario que achique? Para que al achicar, la plata que se iba a ir ahí quede para pagar el vencimiento de deuda que viene. ¿Está claro? O sea, el Fondo Monetario lo que hizo fue dejar a la Argentina en un default técnico, porque la Argentina no puede pagar, pero ayudarla para que no entre en un default real. O sea, ¿vieron que puedo pagar? Sí, podés pagar porque el fondo te está dando la plata. Pero la plata que está viniendo el fondo no es para que la Argentina vuelva a crecer. Es plata que entra en un lado y se va por el otro. Es plata que el Fondo Monetario nos da
Porque si el Fondo Monetario nos da, nosotros cumplimos con los acreedores externos. Cuando nosotros cumplimos con los acreedores externos están contentos y le dicen al Fondo Monetario Internacional, gracias porque me aliviaste. Porque la plata que nos prestaron, si no la devolvemos, empezamos a generar problemas en otros lugares, porque necesitan ese dinero que nos prestaron. No es que nos prestan generosamente. Bueno. Entonces el fondo lo cubre. Esto es una, yo le llamo deuda perpetua. No hay manera de salir de esto. No hay manera. Bueno. Y quiero aclararle a la gente, y con esto cierro el tema deuda. No hay manera de que la Argentina pague la deuda que tiene. Ni ahora, ni en 10 años, ni en 100 años. Apenas estamos pudiendo pagar los vencimientos, los intereses de los vencimientos de deuda. ¿Está claro? Es como si vos fuiste al banco y sacaste un crédito de 1.000 y vos todos los meses tenés un vencimiento de 100 pesos. Y yo te digo, Ariel, ¿cómo vas para pagar tu deuda? Voy bien, Hugo. Y le pregunto al gerente de banco y me dice, tiene dificultades para pagarme los 100 pesos mensuales. Imagínate si me va a pagar los 1.000. El mínimo de la tarjeta. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa cuando vos pagás el mínimo? Pasa lo mismo con los créditos internacionales. Los intereses. Entonces, Ariel tenía que pagar 100 este mes. Sí. No pudo, pagó 80. Sí. Los 20 que quedaron pendientes, te lo paso al mes que viene, con intereses mucho más altos. El mes que viene, si no pudiste pagar 100 este mes, pagaste 80, el mes que viene otra vez vas a volver a pagar 80. Los 20 del mes pasado más los 20 de este mes pasan al mes que viene. La Argentina tiene un gran problema y por eso el dólar ahora está quieto. Ya también quiero agregarte un dato más. ¿Por qué el dólar está quieto? Porque la deuda asumida por la República Argentina es en dólares. Vos no le podés llamar al Fondo Monetario, a los acreedores externos y decirles, le voy a pagar en pesos. No. Ni te presté en dólares, me doblé en dólares. Ahora, ¿cuál es el gran problema cuando hay que pagar en dólares? Que nosotros lo que generamos en este país es en pesos. El Producto Bruto Interno de la República Argentina, tu salario, el salario de todo el resto, tus ingresos, lo que vos generás es en pesos. Cuanto más alto se va el dólar, ¿sí?, más cantidad de pesos hay que sumar para pagar el vencimiento de deuda que viene. Si el dólar, por eso el Fondo Monetario le puso, ¿sí?, límites arriba y abajo alrededor de 40. Sí. Si el dólar se va arriba de 40, 45, 46, 47, 48, ya la Argentina otra vez no puede pagar, no la deuda, los intereses de la deuda que viene. Entonces se están manteniendo el dólar planchado hasta juntar la cantidad de dólares para el próximo vencimiento. Esto es lo que está sucediendo y por eso la gente dice, che, el dólar se quedó, está planchadito ahí, por ahí baja, 38, 39... Está ahí porque lo están planchando para poder hacer frente a este pago. Y finalmente, el cuestionado gasto público que la gente escuchaba. ¿Qué es el gasto público? El gasto público es lo que gasta un gobierno para cumplir con sus funciones. Sí. ¿Vamos? Bueno, un gobierno tiene que sostener la justicia. Hay que pagarle a todos los que trabajan en la justicia. Es una obligación del gobierno. No puede haber justicia privada. Exacto. Bueno, tiene otra obligación, la policía. La seguridad es función del gobierno, no puede haber seguridad privada. Más allá que vos podés contratar un sereno si querés, pero la seguridad es resorte del Estado. Sí. Tiene que pagar a toda la policía, a toda la justicia. Tiene que mantener la salud pública. Vos podés tener una obra social privada e ir a una clínica, pero el Estado no puede abandonar, ¿sí?, su obligación inherente de sostener la salud, ¿sí? Tiene que pagar el funcionamiento del gobierno. O sea, todos los ministros, todos los secretarios, subsecretarios. Tiene que asegurar las obras que no quieren hacer los privados. Porque vos me dirás, ¿pero por qué el gobierno tiene que hacer obras? Porque hay obras que los privados no quieren hacer. Yo vengo mañana y le digo a un privado, haceme un camino en Itacaruaré, y el privado me va a decir, no, ¿quién va a pasar por Itacaruaré? Voy a poner ahí una estación de peaje y no voy a ganar un mango. Entonces Itacaruaré se va a quedar sin asfalto toda la vida. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Hacer obras donde el privado no quiere hacer, ¿sí? Bueno, todo esto que le estoy contando a la gente demanda dinero. Plata. Ayudarle a los discapacitados. Darle subsidios a quienes no pueden de alguna manera valerse por sí mismos porque tienen un problema, una discapacidad. Todo eso son obligaciones del Estado. Cuando vos sumás todo eso, llegás al famoso gasto público. Che, aumentó el gasto público. Puede aumentar porque aumentaron los sueldos de la administración pública. Puede aumentar porque aumentaron los gastos en justicia, en salud, en seguridad. Puede aumentar porque hay una guerra y entonces el gobierno, para ir a una guerra, tiene que aumentar el gasto porque tiene que fabricar armas. Bueno, ¿a dónde está yendo el gasto público de este momento? Se cuestionaba el elevado gasto público del gobierno anterior. El gasto público de este gobierno es por mucho mayor que el gasto público del gobierno anterior. Pero el gasto público del gobierno anterior no iba al pago de obligaciones externas. No teníamos contacto con el Fondo Monetario, al cual se le había pagado ni bien había asumido Néstor Kirchner. Y si bien había un proceso de deuda tomada en el exterior, no insumía la cantidad de plata que suma ahora. Ahora, este gobierno aumentó el gasto público
pero no aumentó la cantidad de plata que va a deporte. De hecho, cerraron el Ministerio de Deporte. Claro. No aumentó la cantidad de plata que va a salud, cerraron el Ministerio de Salud. Increíble. No aumentó la cantidad de plata que va a la justicia. ¿A dónde está yendo Cerraron entonces el esa Ministerio de plata? Trabajo. Bueno, y ahí viene la siguiente pregunta. Para un poquitito, Hugo. Vos me dijiste que el gasto público es gasto de justicia, de seguridad, bla, 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 bla. Si están achicando ese gasto, ¿y dónde está yendo la plata? Porque el gasto público sigue aumentando al pago de los intereses de la deuda externa, de los intereses, no del capital, de los intereses. Entonces, este es un gobierno que le está sacando a la gente para hacer frente a los vencimientos de las obligaciones externas. Cada vez hay menos plata girando porque hay que pagar las obligaciones. No hay manera de salir de esta trampa porque para que la economía se recupere, esa plata que se está yendo afuera se tiene que quedar adentro. Es lo mismo que un paciente que tiene una hemorragia. ¿Vos querés que el paciente se mejore? Lo primero que hay que hacer es frenar la hemorragia, porque yo le estoy poniendo sonda y le estoy dando nutrientes y al tipo por la hemorragia se le está yendo toda la sangre. Al país se le está yendo la sangre, que son las divisas, en el pago de estos intereses de deuda externa, que son cada vez más cuantiosos porque a medida que el dólar se va más arriba hay que juntar más pesos para pagar la deuda en dólares. ¿Está claro? Hasta que vos no cortes eso, Claro. Macri puede anunciar lo que quiera, puede salir en cadena nacional. Mientras no veas que disminuye el pago a los acreedores externos, este modelo actual no tiene salida. Y te digo más, creo que revienta antes de fin de año. Creo que revienta antes de fin de año. Fuerte eso. Porque estamos con un pulmotor que nos está dando el Fondo Monetario, que todos los años aumenta el aporte que había comprometido con la Argentina, Ujú. porque le interesa mantenerlo a Macri, porque tiene un frente abierto Estados Unidos con Venezuela y con Latinoamérica, y tiene los muchachos que necesita que los apoyen. Un tal Bolsonaro en Brasil, un tal Macri aquí. Entonces, el pulmotor cada vez tiene que dar más oxígeno. Pero en términos técnicos, sin ese pulmotor, es lo mismo. Hay pacientes que vos decís, che, este cómo está, ¿no? Este está en vida vegetativa. Está el paciente que está en vida vegetativa y vos le sacás todos los mecanismos y continúa vivo. Pasó con Gustavo Cerati. Sí, Gustavo Cerati. Músico de Soda Stereo. Sí. Le desconectaron todos los aparatos y el tipo seguía respirando. Entonces no sabían qué hacer con él. Bueno, este paciente que se llama la República Argentina, vos le desconectás el pulmotor Chau. y fue. Dato. Sí. ERSA. La empresa ERSA. Esa era la materia que yo daba cuando estaba en el secundario, época del proceso militar. Estudio de la realidad social argentina, ERSA. Bueno. Y nos vendían cualquier verdura, que éramos Suiza. Bueno, ERSA, Sí. empresa la dueña de Expreso Singer. Ujú. Es la que opera Singer en la provincia de Misiones y otras 7 provincias. Entró en concurso de acreedores. Ujú. Es una de las primeras empresas grandes en la región. Recordemos que opera en Santiago del Estero, cerró la semana pasada. Exactamente, el de Santiago del Estero fue el primero Ujú. en donde, bueno, hizo ya el llamado a concurso Ujú. y que iba a seguir prestando los servicios en otras empresas. Recordemos que el grupo de Romero, que es el correntino que ha comprado Sí. justamente la empresa Singer, ya la compró con el concurso preventivo a la empresa. Exacto. Singer ya venía con ese inconveniente. Pero Y en total ahora lo que está en juego son 2.330 aproximadamente empleados que tiene ERSA chicos, en sí. todo el conjunto. vos podés nombrarme las empresas que salen como esta que estás Sí. leyendo ahora porque es noticia. Yo te puedo decir que están casi todas las empresas iguales. Y por una cuestión, un tema, un datito económico que no es menor. Cuando a vos te baja el consumo, cuando cualquier empresa, vamos a poner un supermercado, para que sea más gráfico, Sí. porque lo conocemos todo, por ahí ponemos una empresa de colectivo y la Sí, gente... sí, sí, un sí. supermercado. El Sí. supermercado tiene que vender determinada cantidad de productos, tiene que rotar determinada cantidad de productos por mes para que le cierren los números. ¿Me van siguiendo? Sí, Bueno, ese supermercado tiene que pagar a sus empleados. sí. ¿Qué creen ustedes que hace? Estoy poniendo el ejemplo del supermercado, ustedes llévenlo a cualquier otra empresa. ¿Qué haces vos con el personal cuando llega a fin de mes y le tenés que pagar? Tenés que sacar de las ganancias que tuviste. En teoría. Si tus ganancias en un mes X, porque pasó algo, ¿te acordás cuando la 125 que bloquearon las rutas? Sí. Sí. Bueno, hubieron meses en los que los supermercados no vendían nada. Bueno, cuando Sí. ocurre algo excepcional en una empresa, y esta crisis que estamos teniendo ahora Ujú. es un tema excepcional, o sea, sale de los números de la empresa. ¿Qué hacían las empresas? ¿Qué hacían cuando tenían que pagar empleados y ese mes justo le había bajado la venta? Iban al banco, sacaban un crédito, pagaban el sueldo y después cuando las ventas volvían, hacían frente
al crédito que le habían dado. Hoy vas al banco y el banco te liquida. Sí. No hay empresa que hoy pueda estar auxiliada. El banco dejó de ser un auxilio para las empresas. Es inviable ir a un banco por las tasas, por lo que están. Es imposible tomar un crédito hoy para cualquier gran empresario, mediano empresario, pequeño y mediano empresario. Sí. Es imposible. Entonces, están nadando sin botes salvavidas que eran los bancos antes. No se le puede pedir a los bancos. Para colmo, como no le pueden pedir a los bancos, tienen que hacer frente a esa masa salarial con recursos propios. Esos recursos propios eran los que iban a utilizar para reinvertir y comprar la mercadería que van a vender el mes que viene, ¿sí? Encima con un panorama en donde todos los empresarios acuden a consultoras económicas que le están diciendo va a seguir bajando el consumo. O sea, no es que vos decís, bueno, esto me ocurrió este mes y el mes que viene ya va a recuperar el consumo y voy a estar bien. No, va a seguir. ¿Y por qué va a seguir bajando? Porque la plata se está yendo para afuera del país en vez de reinvertirse en la economía interna. No es tan difícil. Trato de hacerlo lo más sencillo. No sé si la gente que nos escucha lo está siguiendo, pero estoy tratando de dar una explicación del por qué está pasando lo que está pasando. La última, y es una pregunta que le hago a todos. ¿Importan los hechos? Serme un poco más específico. Zygmunt Bauman dice... Sí, la modernidad líquida. Que no importan los hechos. Importa la interpretación de los hechos. Ahí ibas, como me hiciste la pregunta descolgada, no sabía para dónde ibas. Pero Hugo, lo que está el otro día leí un artículo muy interesante donde se ponía en duda los hechos. Lo que pasa está es en duda los hechos. Es decir, lo que vos estás diciendo, sí. Toda la gente que está escuchando sabe que es así. Sabe. Sí. Pero hay un tema que tiene que ver con la interpretación. Sí. Es decir, yo sé que lo que Hugo está diciendo es cierto. Todo lo de Macri, todo cierto. Pero mi interpretación es que todo esto es por culpa de fulana. Está bien. O de lo anterior. Sí. O de los planeros. Sí. O lo de los paraguayos y los bolivianos que están en el hospital. O de los pobres senegaleses que andan vendiendo relojes. Todo eso es cierto, sí. Pero es culpa de otra cosa. Por eso mi pregunta es, ¿si importan los hechos? Zygmunt Bauman no descubrió nada. Zygmunt Bauman lo único que hizo fue poner de manera, yo diría, literaria, algo que es un viejo conocimiento y una forma de vida, ¿sí?, en las culturas orientales, no las occidentales. Sí. Nosotros los occidentales tenemos una cultura espiritual y religiosa que nos hace, de alguna manera somos racionales, usamos la razón, nos hace reconocer nada más que la realidad externa, ¿sí? Entonces, ¿qué reconozco? Lo que mis sentidos me dicen que existen. Lo que veo existe, lo que toco existe, lo que oigo existe, lo que el sentido del olfato y el gusto me dice existe. O sea, Occidente es racionalista, es una cultura nueva Occidente, América es nueva en términos mundiales, y es una cultura basada en lo que puede tocar, ver, oler, sentir, ¿sí? Sí. O sea, hay una sola realidad para los occidentales, y es la externa. Por eso, ¿qué creció en Occidente? La ciencia. La ciencia se desarrolló más en Occidente que en Oriente, porque el occidental tiene una realidad que solamente es la externa. Entonces desarrolló todo lo que es externo, ciencia, tecnología, por eso vos tenés el celular ese que tenés, por eso tenés la notebook adelante, porque todo lo externo. Los orientales dicen desde hace miles de años que hay dos realidades. La externa, al igual que los occidentales, pero también está la interna, esa que no tiene correlato afuera, pero que sí tiene correlato adentro. Y te ponen un ejemplo. Vos podés estar hoy cobrando el mejor sueldo del mundo, pero estás en un momento de depresión, de angustia, por X causa.
porque se te rompió un matrimonio, porque le pasó algo a tu hijo, porque no sé, o porque de última, como pasa muchos hoy, ese famoso vacío existencial, que están mal y no saben por qué están mal. Van al psicólogo y le dicen, mire, ando bien con mi pareja, mis hijos están estudiando, gano buena plata y todo, pero tengo una depresión que me largo a llorar todos los días. Esa es la realidad interna. Entonces los orientales, no de ahora, sino de hace miles de años, dicen, ¿ves cómo hay una realidad externa que es favorable, pero vos no la estás pudiendo disfrutar? Porque tu realidad interna está mal. Entonces, los orientales dicen que hay dos realidades y que cualquiera de las dos realidades se pueden modificar. Los orientales dicen que vos podés generar tu realidad, que la manera en que vos pensás, que la manera en que vos creés, que la manera en que vos le ponés onda a tu vida, genera tu realidad, no instantáneamente, no pienso que voy a tener plata y mañana la tengo, pero que en algún momento se va a materializar lo que vos pensás internamente si le pones toda la onda. Y de ahí viene la fe. De ahí viene la fe. La fe es una realidad que no es externa, es de adentro. Tengan fe y se salvarán. Entonces, lo que hace Bauman no es ni más ni menos que decir, muchachos, los hechos son una cosa y la interpretación de los hechos son otra. No está inventando nada nuevo. Esto dice Oriente hace más de miles de años. Y es así. Nosotros tenemos un separador que dice, creo que está ahí, Sole, para nosotros el contexto es lo que importa. Bueno, entonces lo que importa verdaderamente, y ahí está el secreto de estas dos realidades y de la vida, es no la realidad externa ni la interna, es la armonía entre las dos realidades. Si yo me voy de vacaciones ahora, mañana, porque puedo ir a vacaciones gracias a Dios, se supone que tengo que ir a disfrutar. En teoría. Si yo me voy a una playa paradisíaca y estoy todo el día con el celular preocupado por lo que está ocurriendo en mi trabajo, yo no voy a poder disfrutar. Con lo cual va a haber un correlato diferente entre la realidad externa que está invitando a disfrutar y mi realidad interna que me está impidiendo disfrutar. Lo que tiene que haber no es la verdad de cuál de las dos realidades es. No es si se imponen los hechos o lo que vos pensás. Tiene que haber una armonía. ¿Cuándo vos podés disfrutar de las vacaciones? Cuando dijiste, me voy de vacaciones, dejo el celular, dejo todo. O sea, vos haces que tu realidad interna se acople con la externa, tal cual. Hay armonía y la disfrutas. Lo que está ocurriendo en nuestro país, que no es nada raro porque está exacerbado por los medios, es esta famosa grieta. Una diferencia entre lo que se dice y lo que se hace, entre lo que se piensa, ¿sí?, y lo que se ejecuta, entre lo que yo hablo con vos pero después lo que hago en mi vida privada. Y cuanto mayor sea la falta de armonía de esas dos realidades, aparece esto que vos decís. Sí, la gente dice que el gobierno de Macri es mala, pero está dispuesto a votarla. Claro. Bueno, es perfectamente plausible porque es lo que está sucediendo y lo que no es solamente lo que está sucediendo, lo que se está potenciando que suceda. Lo que se está instalando. Exacto, esto es así. Entonces, conviven las dos realidades, pero hay cosas que no pueden convivir. Si yo me tiro del sexto piso, me mato. Porque la ley de gravedad no es una ley que yo pueda modificar con mi realidad interna. Lo mismo que la heladera. Entonces, cuando abrís tu heladera... Bueno, entonces, y sintetizo. Sí. Si la gente cree lo que está pasando porque cree en los hechos, o cree en la interpretación de los hechos, como dice Simon Bauman, a fin de año va a estar con más hambre de la que está ahora. Porque la economía, muchachos, es una ciencia. Si bien no es una ciencia exacta, es una ciencia. Y mientras no se genere crecimiento interno, no hay para repartir. Es como en tu casa. Si tus hijos quieren que vos les des unos pesitos más para salir y vos seguís cobrando lo mismo, no le vas a poder dar. Entonces, esto es una realidad. Ahora, si le quieren echar la culpa con la interpretación de los hechos a Cristina, a Néstor, al mono relojero, a Ricardo Alfonsín, a la Junta Militar, al primer triunvirato patrio, a Moreno que murió ahogado en el mar, o antes de Moreno a Napoleón Bonaparte y su hijo José, que intervinieron en España y tomaron la corona española, eso ya es la interpretación libre de cada uno. Eso no va a hacer que entre platita a su bolsillo el mes que viene. Bueno, un lujo, gracias por los mensajes. El dólar, 39 pesos con 40. Ojo. Picó unos centavos en el día de hoy. Ojo con el dólar. Bueno, ves cómo ahí vos estás dando un ejemplo muy práctico de lo que estamos hablando. El dólar está a 39. Con 40 listo, hoy. Eso es hecho. Sí. ¿Y tu interpretación de los hechos cuál es? Ojo. Al ponerle ojo. Ojo. Bueno, ahora, ¿tu interpretación de los hechos puede modificar los hechos? Claro que sí. Si todo el mundo empieza a decir igual que Ariel Saya, ojo, la gente vaya a comprar dólares. Cuando vayan todo el mundo a comprar dólares, el dólar va a subir. ¿Ves? Eso se llama en economía expectativa.
Antes los economistas no analizaban las expectativas, analizaban el flujo de dinero en la masa monetaria y decían, bueno, la economía va bien porque ingresa más de lo que egresa, la balanza comercial, la balanza de pago, el superávit fiscal, podemos hablar de todos estos temas más adelante cuando quieras. Entonces decía, la economía está sana por esto. Sí. Hoy hay expectativas. Si todos creemos que la cosa va a andar, todos vamos a salir a gastar. Porque si la economía está... Yo tengo 100 pesos ahorrados. Si yo creo que la cosa va a andar bien y voy a tener esos mismos 100 pesos el mes que viene, salgo y los gastos. Pero si yo creo que el mes que viene me va a faltar, guardo los 100 pesos. Entonces, si toda la gente guarda lo que tiene y no consume, el consumo baja. Si toda la gente cree que la economía va a funcionar, sale a comprar, el consumo va. ¿Y qué estamos haciendo? El análisis de los hechos, la realidad interna, la interpretación de los hechos, termina modificando la realidad externa. ¿Cómo la pasaste? Pero espectacularmente, gracias por dejarme hablar de esta manera. Es la única manera que tengo para hablar. No sé si... A ver, el otro día hablaba, ¿no?, con varios colegas radiodifusores. Le decía, bueno, nosotros nos preguntamos qué es lo diferente que tenemos cada uno. Porque está impuesto que en las mañanas todo tiene que ser rápido. De todo un poquito. A mí me gusta esto. Terminó el programa. ¿Y qué entendiste? No. Nada. Nosotros intentamos, a veces lo logramos, generalmente no, llevarnos una idea. Todo el día que te quede algo. Hoy a mucha gente le quedó el tema del hospital. Sí. Eso funciona. Con todos sus errores, pero funciona. A mucha gente hoy le quedó el tema de la economía. Obligarlos a pensar, Ariel, o que nos obliguen es que tenemos a nosotros, la obligación. O nosotros y a su vez a nosotros. Entonces, a mí no me importa que está pensando la persona que está del otro lado de la línea, si está pensando a favor o en contra, porque no es importante si piensa a favor o en contra de lo que dije. Es importante que saque su propia conclusión. Exacto. Y hoy, si hubiese habido música hoy tenemos y no hubiésemos estado al aire, a lo mejor no hubiese tenido una conclusión. Ahora va a tener que tener su propia conclusión. Hugo, a ver, se lo digo a Soledad todos los días. Tenemos la obligación de un poco más. Sí. Tenemos la obligación de un poco más. Entonces mucha gente dice, che, no, esta me gusta. ¿Para qué está pasando? A ver, me viene el 60% de los cheques rebotados. Y escuchando Spotify es medio difícil que llegues a interpretar lo que está pasando. Te ayuda con la música, pero no sabes lo que está pasando. Están cerrando las empresas. Cuando decimos que Singer se va, significa no solamente los empleados que van a quedar sin laburo, significa el que le vende el papelito, el que le vende el catering, el que le vende la funda para los asientos, el que le vende los productos de limpieza, el combustible, las cubiertas. Y la devaloración que van a tener los otros, que todavía están trabajando, porque esa gente que está capacitada, porque tiene muchos años trabajando, va a otra empresa y empiezan a contratar por la mitad de la plata. Exacto. Y empezamos a tirar todo para Entonces, abajo. bueno, por eso digo, muchachos, hay dos opciones. O le metemos Spotify, no nos enteramos, o empezamos a entender, che, ¿qué está pasando? ¿Por dónde va a pasar la pelota? Gracias, Hugo, por venir. Un dato. No te quiero meter en esa área, pero lo quiero decir al pasar, porque recién estuve hablando con él. Lo que ha pasado ayer en la provincia de Santa Fe, con la convención de la Unión Cívica Radical, ni el peronismo en su peor momento se animó a tanto. Lo comentábamos hoy. Sí, complicado. Se intervino la convención de la Unión Cívica Radical en la provincia de Santa Fe hasta el 1 de diciembre. Exactamente. ¿Por qué? Por no acatar una decisión de una estrategia política del PRO. Hace un ratito estuve chateando con Jorge Sapia, presidente de la convención, está esperando nuestro llamado. Convención Nacional. De la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical. Recién hace un ratito estuve hablando con él. Vamos a ver si antes de finalizar el programa podemos charlar un ratito, porque a nivel nacional ya se habla de los radicales rebeldes. Sí. Ya tienen no quiero mirar para allá. No miremos para allá. Ricardito está como loco. Hoy salió en todos los medios, con Novarecio. Lo que está pasando en el radicalismo a nivel nacional es tremendo. En la provincia de Misiones hoy, No hay ruido. yo no sé si los colegas no leen,
está bien, a lo mejor el tema del día es el tema de los femicidios, que es importante y demás. Pero en el análisis político, muchachos, estamos obviando uno de los hechos más escandalosos de lo que va del año, seguro. Si hay un espacio político caracterizado por la interna, por la discusión partidaria, por la institucionalización y demás, es la Unión Cívica Radical. Ayer intervinieron uno de los principales distritos, provincia de Santa Fe. Provincia de Santa Fe. Lo intervinieron, es decir, el espacio de discusión que es la convención, cerrada. El 1 de diciembre. Pero eso tanto le critican al peronismo que los compañeros no se hubieran animado a tanto. Bueno, en un ratito vamos a ver si podemos hablar con Sapia, el presidente de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical, que es otro de los rebeldes, claro, junto con Ricardito Alfonsín. Ricardo Alfonsín, hijo. Sí. Rebeldes y té. Porque mientras no dejen Cambiemos, no hay rebeldía. O sea, esto de autodenominarse rebelde es más de lo mismo. Ahora quieren ir con Lustó, quieren ir a unas pasos. No, pero siguen adentro. Exacto. Entonces, ni siquiera vale que le ponga. Vos le está siendo muy generoso con poner el mote de rebeldes. Y esto yo se lo he dicho en la cara a Ricardito Alfonsín. Que no, que vamos a armar una coalición, se juntó con Margarita Stolbizer, se juntó con Lifchi, que vamos a hacer un esquema progresista y socialista, porque esto no es bla, 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 y ahora salen con la candidatura de Lustó. Entonces, si vos a disputarle las pasos a Macri, seguís jugando adentro y seguís alimentando la maquinaria interna. El radical que es rebelde, como dice Ariel Saya, no puede estar acompañando jamás este gobierno. Porque los postulados de este gobierno se oponen a los postulados del radicalismo y porque el radicalismo ha dejado de ser el radicalismo, ha dejado de tener la pluralidad interna que tenía. No es necesario que cierren una convención. ¿Vos escuchaste que haya internas para elegir candidato? Todo a dedo, ¿entendés? Entonces el radicalismo se ha apartado de todo lo que tiene que ver con su esencia histórica. No hay margen, vos no negociás con las cosas que se apartan de tu esencia. Sí. Vos decís, me quedo, acepto, o me voy, no hay nada en el medio. Claro. Yo no conozco un solo radical, a excepción de María de Lozada y yo, que hemos sido expulsados, que haya dejado Cambiemos. Nómbrame uno que haya dejado Cambiemos. Van a los medios, se muestran como rebeldes. Lo que están queriendo hacer, por lo menos hasta ahora, y hasta ¿te acordás la serie de Cris Morena, Rebelde Way? Bueno, lo que están queriendo hacer, este es mi punto de vista. Sí. No era mi tema, ya habíamos cerrado, pero hablaste de radicalismo y no puedo dejar de darte mi punto. Eso es que no te miré, ahí hay un testigo. No te miré, así, no te pasé la pelota. ¿Qué es lo que están haciendo? Sí. Hasta que no se vayan de Cambiemos, lo que están haciendo es, hoy empezábamos a hablar esta columna cuando hablábamos de contención. Sí. ¿Viste que hablábamos de contención? Sí. De que están poniendo plata en subsidio para contener la agenda. Sí. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo hábilmente? Como en la Unión Cívica Radical se empezaron a detectar que hay radicales que están disconformes con Cambiemos, los tienen que contener. Vos en política, cuando hay alguien que empieza a estar disconforme, lo tenés que tratar de dejar adentro, no que se te vaya afuera. Entonces tenés que armar algo para contener. Si yo armo un esquema como el que está armando Alfonsín, contengo a los díscolos, a los que están enojados. ¿Para qué los contengo? Para que sigan enojados pero adentro, para que el voto quede adentro, no que se me vaya a otro partido, que se me vaya afuera. ¿Queda claro? Sí. Entonces, toda esta maniobra que están haciendo hasta ahora, salvo prueba en contrario que me demuestre que estoy equivocado, hasta ahora, todo este para de los radicales, entre comillas, rebeldes, es para contener a los radicales cada vez más enojados que hay en Cambiemos, que se dan cuenta que esto no era para lo que los convocaron. Pero mientras vayan a interna, participen de las PASO, lo apoyen a Martín Lustó, hablen mal de Macri, pero los contengan adentro y los votitos queden en Cambiemos, están jugando para el poder. Para mí de rebelde no tienen nada. Rebelde es pegar el portazo y decir, muchachos, el viejo apotegma de la Unión Cívica Radical con el que crecimos todos, sepa que conozca la convención, no conozca, que conozca la Carta Blanca, no, hay un apotegma que es que se rompa pero que no se doble. No se negocia con las cosas que no coincidimos. Cualquier radical que se precie aprende eso, a diferencia de otros partidos en donde lo que dice el conductor es lo que dice el conductor, te gusta bien, no te gusta, te la tragas. En el radicalismo nunca fue así, y esa fue la diferencia sustantiva con el peronismo.
En el radicalismo no había un líder que nos conducía y aunque no nos gustaba nada, decíamos, si el líder dice, vamos toda la pileta. No nos gustaba. Vos ibas a una convención y eras el último de los militantes y hablaba el presidente del partido y vos pedías la palabra y te daban la palabra. Dejaban que vos te expreses, que digas lo que pensabas. Y el apotegma que se rompa, pero que no se doble, es cuando no coincido, no coincido. ¿Sí? Ese es. Estos se doblaron hasta el infinito y hasta ahora no se rompen. ¿Vos escuchaste que se hayan roto? No. Está muy bien explicado, yo nunca entendí eso. La verdad Sí. A vos no te pasó lo mismo. Que ve de afuera, que no tiene la Claro, es emoción. cierto, es un latiguillo que se rompa pero no se doble, pero ahora lo logré entender con este ejemplo. Hugo, gracias. Gracias a vos. Gracias por venir, Gracias muy a amable. Hugo Escalada, en su primera incorporación aquí en Radio News en Opinión Responsable. Dame los datos del tiempo y hacemos una pausa. Dale.